Hola, en este video te enseñamos cómo hacer esta figura de spin. Para hacer las piernas junto con la cadera, tomamos 5 gramos y medio de pasta de goma negra, le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Utilizamos manteca vegetal para evitar que la pasta de goma se pegue en las manos. Alargamos la pieza dejando un poco más de volumen en el centro. Tomamos un trozo de alambre de cobre número 22 humedecido con pegamento y lo insertamos en la pieza de esta manera. El pegamento es una mezcla de agua con una pizca de goma tragacanto o CMC. Alargamos un poco más la pieza y luego la doblamos. Aplanamos la parte superior de la cadera para poder ensamblarla con el torso. Así debe quedar. Ahora dejamos secar la pieza por 1 hora. Para hacer cada bota tomamos 6 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Alargamos ligeramente la pieza dejando más volumen en un extremo para dar forma al pie. Aplanamos la parte superior de la bota para que pueda ensamblarse con la pierna. Siguiendo el mismo procedimiento hacemos la otra bota y dejamos reposar ambas piezas por 1 hora. Aquí hacemos un pegamento más fuerte mezclando un poco de pasta de goma con unas gotas de agua. Aplicamos pegamento en la parte superior de cada bota y ensamblamos estas piezas. Tomamos un mondadientes y lo humedecemos con pegamento, luego lo insertamos en la figura de esta manera. Tomamos un palo de madera humedecido con pegamento y lo insertamos en la otra pierna. Solo uno de los palos de madera debe ser más largo para que la figura no se quiebre al momento de colocarla sobre el pastel. El palo de madera debe ser suficientemente largo para poder ensamblar el torso y la cabeza. Colocamos la figura sobre una base de tecnopor y la dejamos secar por 2 horas. Para hacer el torso tomamos 10 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Alargamos la pieza dejando más volumen en la parte superior. Aplanamos la parte inferior del torso para poder ensamblarlo con la cadera. Modelamos el cuello y luego damos forma a los hombros. Aplanamos la parte superior del cuello. Así debe quedar. Aplicamos pegamento en la parte superior de la cadera y ensamblamos el torso. Hacemos un orificio en el torso con un mondadientes para facilitar el ensamblado. Para hacer cada brazo tomamos 2 gramos y medio de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Alargamos la pieza dejando más volumen en un extremo para dar forma a la mano. Aplanamos el área de la mano y marcamos los dedos con un bisturí. Redondeamos la punta de los dedos y hacemos algunos retoques para darle un mejor acabado. Tomamos 1 gramo de pasta de goma de color negro, le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Alargamos la pieza del mismo grosor del brazo. Cortamos el brazo de esta manera. Debemos probar si encajan bien estas piezas.
Aplicamos pegamento y ensamblamos ambas piezas. Tomamos un trozo de alambre de cobre número 22 humedecido con pegamento y lo insertamos en el brazo. Luego doblamos el brazo formando la articulación del codo. Doblamos el extremo del alambre para poder ensamblarlo en el torso. Siguiendo el mismo procedimiento hacemos el otro brazo. Marcamos los lugares en donde se colocará cada brazo y hacemos orificios con un alambre para que el ensamblado sea más fácil. Aplicamos pegamento en cada brazo y los colocamos en sus respectivos lugares. Para borrar algunas manchas utilizamos un hisopo humedecido con agua. Tomamos un poco de pasta de goma de color rojo y lo alargamos. Doblamos la pieza en forma de V y la aplanamos con un rodillo. Cortamos la pieza con un cortador de pizza y un bisturí. Aplicamos pegamento en el torso y en los hombros y colocamos la pieza. Cortamos el exceso de pasta de goma con un bisturí. Aplicamos pegamento en la espalda y armamos la araña con pequeñas piezas de pasta de goma de color rojo. También armamos la araña que tiene en el pecho con pequeñas piezas de pasta de goma roja. Para hacer la cabeza tomamos 24 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Modelamos la cabeza de la siguiente manera. Aplicamos pegamento en la parte superior del cuello y ensamblamos la cabeza. Para hacer cada ojo tomamos un poco de pasta de goma roja. Luego le damos la siguiente forma. A continuación hacemos dos piezas similares pero más pequeñas y de color blanco. Aplicamos pegamento y montamos las piezas de esta manera. Aplicamos pegamento en estos lugares y colocamos los ojos. Bueno, eso sería todo. Esperamos que este tutorial te sea de ayuda. En el siguiente video te enseñaremos cómo hacer la figura de Ghost Spider. Si te gustó el video, suscríbete y activa la campana para que puedas ver las novedades que traemos para ti. Saludos y hasta la próxima.